Pues muchas gracias, como digo, desde la Asociación Española de Mediación estamos encantados de comparecer. Nosotros somos la primera institución de mediación española, somos, digamos, la institución que más mediadores tenemos en toda España y representamos aproximadamente el 40% del registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que, como saben, es el órgano encargado de, digamos, registrar e inscribir a los profesionales de la mediación. Dicho esto, ante todo, y voy a entrar muy rápidamente en materia, quiero darles las gracias por debatir esta ley. Una ley que nos gusta, pero no nos gusta todo lo de la ley. Mi compañera, que está aquí, por eso me asiste en este acto, también va a hablar brevemente. Es, como ha dicho Carolina de Blas, es directora de nuestro Centro de Mediación y especialista de igualdad, porque entendemos que la ley tiene algunas carencias importantes en cuanto al lenguaje inclusivo que toda norma debe contemplar, debe contener. Ante todo, quiero ponerles de manifiesto a sus señorías que tienen un momento histórico en esta comisión y en este Congreso para cambiar el paradigma de la conflictología del conflicto en España. Ustedes saben, todos son juristas, que la justicia española, desgraciadamente, a pesar de sus funcionarios, de sus jueces, de sus letrados y del resto de agentes y operadores jurídicos, no funciona. Yo descubrí hace poco, hace un año y medio, en una novela que escribí, como ya me ha comentado, no es por hacerme autobombo, y estuve estudiando un procedimiento que fue un procedimiento muy curioso, que fue el procedimiento que se hizo por Carlos V, Carlos I de España, sobre el juicio por traidor que se le hizo a Francisco de Orellana. Y en aquel tiempo ya estaba colapsada la justicia. Desgraciadamente, esa justicia que sufrimos muchas veces hace que realmente lo que siempre se ha dicho, que una justicia lenta no hay nada más parecido que a una injusticia. Por eso, como les digo, les pido por favor que nadie de esta sala, ningún diputado, ninguna diputada, tenga miedo a los MACs, a los métodos adecuados de solución de conflictos o de controversias. Que nadie tenga miedo. En cualquier sociedad avanzada, ustedes saben que un buen jurista no es solo un litigador. Cualquier jurista, además, debe ser un gran negociador. En el derecho anglosajón, del cual esta ley bebe en algunas ocasiones, nadie podría ejercer su profesión de abogado, su profesión de jurista, sin conocer perfectamente cómo negociar o cómo utilizar los mecanismos de mediación, conciliación, etc. Por eso, para evitar, digamos, repetición de este sistema colapsado, de este sistema que no agrada a nadie, de este sistema conflictuado, donde los ciudadanos cada vez que van a un juzgado, desgraciadamente, como ustedes saben, salen frustrados. No hay nadie, o prácticamente nadie, que salga contento de un procedimiento judicial. Nosotros decimos que una demanda judicial, además del ejercicio de un derecho, es una declaración de guerra de consecuencias incalculables. Por eso pedimos que cambiemos el paradigma a la concordia. Y la concordia no tiene por qué ser que cuando un matrimonio se divorcia sean amigos de nuevo, no. Se trata de mantener reglas que permitan hacer a los ciudadanos mejores y, sobre todo, mejorar las relaciones y la comunicación. Dicho esto, vamos a intentar, ya que el resto de comparecientes han hecho muy buenas exposiciones en cuanto a la ley, nosotros vamos a hablar solo de 5 puntos que nos parecen 5 puntos muy importantes y que hay que tener en cuenta. Y esos puntos que creemos que hay que resolver, lo hacemos desde el punto de vista de hacer propuestas de mejora. El primero de ellos es la entrada en vigor del Estatuto del Tercero Lugar. Mire, lo que se ha recogido en la disposición final 10ª, en su entrada en vigor, entendemos, con todo el respeto a quien ha propuesto esta norma, que no es de recibo.
No es de recibo. Porque en la norma, en su artículo 1, se dice textualmente que a los efectos de esta ley se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, tipificada en esta o en otras leyes, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí mismo o con la intervención de un tercero neutral. Se define la figura del tercero neutral. Pero en nuestra legislación, en esta norma, ¿qué es el tercero neutral? Un mediador o mediadora, un conciliador o conciliadora o un experto o experta independiente. Esas son las tres figuras. Y en la disposición adicional 10ª se dice que esta norma, el título 1 de esta norma, no entrará en vigor hasta que se presente al Congreso un estatuto del tercero neutral. Pero ya les he definido, o ya por lo menos les he enunciado, que es un tercero neutral. Y por lo menos hay un tercero neutral, que es el mediador o mediadora, que ya tiene su propio estatuto. Su estatuto está regulado en la Ley 5/2012 y en el Real Decreto 980/2013. Es decir, que no entendemos que haya que aprobar un estatuto en concreto para los profesionales de la mediación cuando la norma, cuando ya hay una Ley 5/2012 y un Real Decreto que lo contempla. Por eso, a nuestro juicio, como en esa Ley 5/2012 aparece en su título 3 una serie de artículos, concretamente el artículo 11, las condiciones para ejercer de mediador, el artículo 12, la calidad y autorregulación de la mediación, en el 13, la actuación del mediador, en el 14, la responsabilidad de los mediadores y en el 15, el coste de la mediación, entendemos que su estatuto está cumplido. Pero es que además también recoge el acceso a la mediación, que viene recogido en el capítulo 2 del Real Decreto 980/2013. Por lo tanto, el estatuto de la persona mediadora ya está completo. El conciliador, podemos discutirlo, aunque yo podría alegar sobre eso. El experto independiente, les podría citar artículos que también recogen que su estatuto está completo. Pero si hay dudas sobre esas dos figuras, es decir, conciliadores y expertos, desde luego del mediador o de los mediadores no hay ninguna duda. Por eso nosotros, y lo vamos a dar por escrito al señor presidente, le vamos a presentar una enmienda para que a cada uno de ustedes les den una copia. Nosotros proponemos una modificación que les digo textualmente. Disposición adicional final 10ª, que diga, sin embargo, la presente ley entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Nada que alegar. Sin embargo, el título 1, los apartados 1, etcétera, etcétera, y las disposiciones finales 1, segundo, cuarto, quinto y sexta, y las disposiciones finales 1 en tercero, entrarán en vigor respecto a la conciliación privada y la opinión del experto independiente cuando se aprueben sus respectivos estatutos profesionales. Pero la mediación no. La mediación tiene su estatuto profesional. Porque si ustedes hacen cálculos, si realizásemos un cronograma de cuáles son los próximos pasos para poder entrar en vigor esta ley, nos iríamos como mínimo al 2024. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia, vamos a suponer que esta ley entra en vigor en junio del año que viene. El Ministerio de Justicia tiene un año más para presentar ese estatuto que sería de conciliadores y que sería de expertos. Pero ¿y qué pasa si no la presentan? ¿Por qué no la pueden presentar? Entonces nosotros creemos firmemente que la mediación ya puede estar ahí. ¿Y saben por qué se los digo? Porque hay personas que se oponen a la entrada en vigor rápida de la mediación porque dicen que no hay profesionales preparados. Miren ustedes, consulta del viernes al registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que como saben es voluntario, no es obligatorio. Había 8.311 mediadores y mediadoras inscritos en el Ministerio de Justicia con todas las garantías para el ejercicio de su profesión. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen formación adecuada, que tienen titulación universitaria o de formación profesional y que tienen seguro de responsabilidad civil. ¿Y quién dice eso? El Ministerio de Justicia.
Segunda cuestión, como es voluntario, la mayoría de los mediadores que están habilitados para ejercer esta profesión no se inscriben. Si esta ley que recoge que la inscripción en el registro de mediadores y mediadoras, que ya perdimos su cambio, se pudieran inscribir o se tuvieran que inscribir obligatoriamente, habría más de 20.000. ASEMED, nuestra institución, llega a más de 15.000 profesionales de la mediación. Por eso, por favor, piensen sinceramente si es necesario prorrogar esto más. Nosotros llevamos peleando, entre comillas, discúlpenme el argot, por este asunto con el ministro catalán. Bueno, antes con Ruiz Gallardón, con la ministra Delgado, que presentó una proposición, un anteproyecto de ley que se aprobó por el Consejo de Ministros. Y ahora tenemos de nuevo una ley que puede ser muy buena. Por favor, apruébenla y realicen esa modificación. En cuanto a la voluntariedad, antes he oído que hay cierto miedo a esa obligatoriedad. Nosotros no queremos una mediación, la obligatoriedad de la mediación. Queremos la voluntariedad mitigada. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que va a tener una demanda, un procedimiento judicial con otra, vaya a un mediador o una institución de mediación y que reciba una sesión informativa de mediación. Pero fíjense cómo son las sesiones informativas de mediación. Si hay alguna duda luego, está aquí mi directora y directora del Centro de Mediación. Cuando conseguimos que dos personas se sienten en una mesa para recibir una sesión informativa y que le expliquen cuáles son los beneficios de la mediación, estadísticamente, de nuestra institución, entre el 70% y el 75% de las veces llegan a un acuerdo. No tengamos miedo al empoderamiento. Miren ustedes, esta señora y yo dirigimos un programa de mediación penitenciaria en las cárceles españolas, en un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y nos reunimos con los presos más peligrosos, muchos de ellos, que tienen conflictos muy graves entre ellos. Hace poco hemos conseguido un acuerdo de paz entre bandas juveniles latinas para que se extrapole a la calle. Y les digo, y les comento, que ha sido trabajo de meses. Pero cuando conseguimos que internos violentos de cárceles firmen acuerdos poniendo paz, dejando su conflicto y su enfrentamiento, ¿qué podríamos hacer si nos permiten que los miles de mediadores que ya estamos trabajando en las calles, en las casas, en las ciudades, en la pandemia lo hemos hecho, pudiésemos atender a los ciudadanos? Les doy mi palabra, estamos preparados, estamos deseando ayudar a la ciudadanía. No podemos, el otro día me contaba un magistrado nuestro, amigo nuestro, y de ASEMED, que es una figura que tenemos de mediadores de honor, nos decía que el otro día se tuvo que reunir una sala de una audiencia provincial para decidir si un niño tomaba o no tomaba una comunión. Señores, necesitamos que esa modificación, en vez de entenderse como obligatoriedad de la mediación, sea una absoluta voluntariedad mitigada, que se reciba la sesión informativa por parte de las partes en conflicto. El segundo aspecto que quiero tocar es el requisito de procedibilidad. Yo entiendo que es positivo. No hay producto que se pueda vender, y digamos, la mediación, los MACs, es un producto al servicio de los ciudadanos, que no se vea. Y si ustedes, alguien de ustedes, de sus grupos políticos, no entienden que cualquier materia de derecho dispositivo pueda ser derivada a los MACs, nosotros ya les podemos proponer algunos que ya hubo un acuerdo entre los grupos mayoritarios, entre el Partido Popular y el PSOE al menos, que eran 14 tipos conflictuales en los procesos de separación y divorcio, responsabilidad profesional, sucesiones, división de patrimonio, reclamación de daño en la circulación de vehículos, conflictos entre socios, reclamaciones de responsabilidad extracontractual, conflictos en materia hipotecaria y todas aquellas reclamaciones inferiores a 2.000 euros. Por eso vamos a proponer por escrito 2 modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el cual se recoja un supuesto especial de derivación obligatoria a sesión informativa, no a mediación, o los MAC, a la sesión informativa, que en 3 días se hace. Eso
creo que no va a perjudicar a nadie. El propio compareciente anterior, en nombre del Ministerio de Justicia, ha dicho que eso no vulnera absolutamente ningún principio. Otra propuesta que queremos hacer, y con esto casi acabo, es la interrupción de la caducidad y de acciones. En el artículo 4 se habla de efectos de la mediación sobre plazo de prescripción y caducidad. Miren ustedes, los mediadores queremos que la mediación, que los MACs, sean lo más neutrales posibles. Y en esta norma se dice: la solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 interrumpirá la prescripción. Nosotros decimos que no, que se suspenda la prescripción, porque si se interrumpe la prescripción, volvemos al inicio. Y no se puede utilizar la mediación de manera bastarda, disculpen ese apelativo. Se tiene que ser lo más neutral posible. Se suspende, pero que no me da tiempo a hacer la demanda y yo como abogado solicito una mediación para perjudicar a la otra parte. No, se suspende el plazo. Entonces vamos a pedir que la palabra interrumpirá se cambie por suspenderá. Por último, en lo que a mí queda, registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Se recoge en la norma que el registro de mediadores del Ministerio de Justicia y el de las comunidades autónomas se coordinen, pero esa no es nuestra experiencia. Hasta ahora, en cada comunidad autónoma hay un registro de mediadores, hay el registro estatal, el registro autonómico, hay hasta registros municipales. Si realmente se quiere dar un servicio correcto a la mediación intrajudicial, designando a mediadores que por turno corresponda, hay que hacer lo que se ha hecho ahora con los mediadores concursales. El registro de mediadores concursales, que estaba alojado en una herramienta informática del BOE, un notario solicitaba un mediador concursal y hoy mismo lo tenía. ¿Por qué no se puede hacer eso con los juzgados? No solamente con los 54 puntos de mediación o demás, que está bien que haya coordinación. Pero piensen que la mayor mediación que se va a producir o la mayor negociación va a ser la privada. Y luego en mediación intrajudicial hay que darle un apoyo, claro que sí. Entonces, por eso, y no les quiero cansar, y disculpen mi vehemencia, que ya ven por qué trabajo en esto, les pido, por favor, sean generosos con ustedes mismos, sean generosos y generosas con la sociedad. No le tengan miedo. Necesitamos a los abogados, necesitamos a los procuradores, necesitamos a los jueces. La mayoría de los jueces ya son promediación. Hay un grupo de magistrados por mediación. Todos los magistrados, o la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo, de audiencias provinciales, de juzgados de primera instancia. Ha sido una pena que la antigua decana, o no sé si sigue de decana, yo hablo con muchísimos y todos me dicen, la mediación es necesaria. Ahora decimos los MACs, es necesario. Pues seremos más. Pero por favor, no le tengan miedo a la mediación, a la conciliación, ni a nada que suponga intervenir un experto neutral. Muchas gracias. Tiene la palabra, si me permite. Sí. Muchas